Hola, ¿qué tal, lectores de AF Medios? Bienvenidos a este corte informativo en un tema pues muy importante y que en este momento influye mucho en la vida económica y social del estado de Colima. Hoy tenemos en este momento una entrevista con el gobernador del estado, José Ignacio Peralta Sánchez, quien nos hablará de la problemática financiera que tiene su administración y qué está haciendo para poder solucionar este tema. Bienvenido, gobernador. ¿Qué tal, Saúl? Me da mucho gusto saludarte a ti, a quienes nos ven, nos escuchan en esta entrevista y estamos a tus órdenes, por supuesto. Muchas gracias. Pues, gobernador, estás en el ojo del huracán. Hay una gran inquietud y en algún sector también malestar por lo que está sucediendo en la administración. ¿Qué nos puedes decir de lo que está sucediendo en el área de las finanzas de tu administración y qué estás haciendo para solucionar esto? Bueno, primero, como preámbulo, te diría que pues estamos forjados en la adversidad. Yo tuve que hacer 2 campañas, mi sexenio ha sido muy complicado, enfrenté una pandemia, una crisis económica y sobre todo una situación financiera desde el principio muy difícil. Sin embargo, siempre con mucha seriedad, con mucha institucionalidad, yo me dedico a trabajar y a sacar los temas hacia adelante, ¿no? Han habido muchos comentarios. Lamento que se denigre tanto la política, no se puede sacar lucro político, una situación tan lamentable como la que estamos viviendo. El que los trabajadores no reciban su quincena es una cosa muy difícil, muy dura, que yo lamento y que me solidarizo con los trabajadores. Y lo que vamos a tratar hoy es de explicar qué es lo que está pasando, por qué está pasando esto y cómo lo vamos a resolver, ¿no? En primer lugar, te diría que esto es un tema sistémico, no es una cuestión de Colima. El propio presidente de la República el día de ayer, en la mañanera, en su conferencia matutina, dijo que varios estados y municipios en el país pues están sin poder pagar las nóminas. Eso quiere decir que lo que vivimos en Colima no es un tema exclusivo de Colima, no es un tema particular de Colima, es un tema más generalizado. Ya no nos habla de una cuestión específica, sino nos habla de una generalidad que nos obliga a revisar el modelo. Parece que es algo sistémico que requiere de una revisión a fondo del modelo, si realmente con este modelo podemos sostener equilibrios en las finanzas públicas, ¿no? Te intentaría dar una explicación muy didáctica de qué es lo que está pasando, ¿no? Un gobierno tiene un presupuesto que autoriza el Congreso. El año anterior, los presupuestos se autorizan en noviembre y se ejercen el siguiente año, ¿no? En este caso, en noviembre del 2020, se autorizó el presupuesto que estamos ejerciendo en este 2021. Obviamente que el presupuesto que se ejerce pues es una estimación, es una programación o una planeación. Ya el ejercicio presupuestal nos dice efectivamente cómo van los números, ¿no? Por ejemplo, yo puedo presupuestar que van a entrar 100 pesos por algún impuesto, vamos a pensar impuestos sobre nómina, pero a la hora de la hora pues entran nada más 90 o a veces entra incluso más, 110, todo depende de cómo se vaya comportando diferentes factores, particularmente la economía. En el ejercicio del gasto también, puede que se gaste exactamente lo que se presupuestó, pero puede que se gaste menos o se gasta más. Entonces, el ejercicio presupuestal es muy importante tenerlo en consideración en relación a lo que se autoriza por el Congreso del Estado los noviembres anteriores. Lo que pasó es lo siguiente. En noviembre del 2020 se autoriza un presupuesto para este 2021. Ahí todo estaba perfectamente planeado. Teníamos nosotros 500 millones de pesos de créditos de corto plazo que se tienen que pagar a más tardar en julio, ya se pagaron, y que se planeó pagar 500 millones y se asignó 500 millones para pagar esos créditos. Se autoriza el presupuesto, cierra ya el presupuesto y empieza diciembre. En diciembre teníamos nosotros que pagar aguinaldos del 2020 y no tuvimos la capacidad financiera para pagarlos. ¿Por qué? Me van a preguntar si todo estaba presupuestado. Bueno, precisamente porque en el ejercicio del 2020 hubo 2 diferencias sustantivas. En primer lugar, la aparición del COVID-19. Cuando se autorizó el presupuesto del 2020, el COVID-19 no existía. De tal manera que se tuvieron que hacer muchos gastos muy importantes durante el 2020 que no estaban presupuestados y que nos obligaron a gastar más de lo que se tenía planeado gastar.
Esos son los imprevistos que hacen que en el ejercicio no se estén haciendo las cosas tal y como se presupuestó, porque existen diferentes factores que así lo obligan. Entonces ahí tenemos una presión de gasto en el 2020. Y por otro lado, el propio COVID-19 afectó la economía. Muchas empresas cerraron, muchas empresas despidieron personas, de tal manera que cae la recaudación y eso hace que ingrese menos dinero a las arcas públicas porque se recaudó menos, hubo menos impuestos, de tal manera que pues nos pega por los dos lados. Por un lado, menos ingresos y por otro lado, más gasto. Eso hizo que se generara un desequilibrio en las finanzas públicas a finales del 2020 y que no tuviéramos capacidad para pagar los aguinaldos. Fuimos con el gobierno federal, hicimos una gestión, pedimos el recurso extraordinario y lamentablemente no lo logramos y tuvimos que pasar al plan B. El plan B era pedir un crédito de corto plazo para pagar los aguinaldos, nada más que ese crédito no estaba considerado en el presupuesto de noviembre que se había aprobado con solamente 500 millones. El crédito que se pide y ahora en diciembre es de otros 500 millones de pesos para pagar los aguinaldos, de tal manera que cerramos con 1,000 millones de pesos en créditos quirografarios de corto plazo pagaderos en julio y solamente teníamos presupuestados pagar 500 millones. De tal manera que pues era muy previsible esta crisis. La crisis de diciembre para el pago de aguinaldos simplemente la trasladamos a julio. ¿Cuál fue la expectativa? Bueno, pues que durante esos meses pudiéramos crear condiciones para lograr recursos extraordinarios por parte de la Federación, y lo tengo que decir con toda claridad y con toda apertura, sí se generó, con todo el intercambio de información y de análisis que hicimos con la Secretaría de Hacienda, la expectativa de que pasando el proceso electoral íbamos a tener recursos extraordinarios para pagar ese quirografario que contratamos en diciembre para pagar los aguinaldos. Lamentablemente ese dinero pues no ha llegado y tuvimos que pagar los créditos no programados por 500 millones de pesos a más tardar en julio y eso nos agotó toda la liquidez. Esto era previsible, lo vimos desde diciembre y teníamos la expectativa de lograr el recurso extraordinario que hasta este momento no se ha logrado. Estamos con la gran expectativa de que con la visita el día de mañana el presidente de la República le voy a explicar esta situación con mucho detalle. Ya hemos explicado también con todo el detalle a la Secretaría de Hacienda. La Secretaría de Hacienda sabe perfectamente bien cómo están las cosas y lo que está pasando y sabe que varios gobernadores estamos pasando por la misma situación, sobre todo los gobernadores que ya nos vamos. ¿Por qué? Porque la ley de disciplina financiera obliga que todos los créditos de corto plazo se paguen completamente, es decir, que quede en cero a más tardar 3 meses antes de que concluya la administración, que en mi caso es julio, por eso se pagaron, pero nos quedamos totalmente sin liquidez. La única manera de resolver esto es con un crédito, con un apoyo extraordinario por parte del gobierno federal, tema que estamos gestionando y que nosotros esperamos una respuesta positiva el día de mañana por parte del señor presidente. Los principales inconformes o involucrados en esta afectación, pues es los trabajadores de tu administración. En este caso, el sindicato señala que pues lamentan que se haya utilizado recursos de esos para pagar sus salarios, para pagar créditos a corto plazo. ¿Es así? Mira, no hay cuentas específicas para pagar conceptos específicos. Es decir, no es que haya una cuenta para sueldos y salarios y que de ahí se haya pagado el crédito. Hay una cuenta general, el dinero es fungible y se van atendiendo las necesidades conforme vayan presentándose. Aquí lo que nos obligó a pagar los créditos hipotecarios, quirografarios, fue precisamente la ley de disciplina financiera y hicimos uso de los recursos públicos que son tan, digamos, jurídicamente posible destinarlos para pagar una obligación bancaria al vencimiento, como para pagar a un proveedor, como para pagar un sueldo. Es exactamente lo mismo desde el punto de vista de las obligaciones que tiene el gobierno del Estado y que se van satisfaciendo o atendiendo con base en una cuenta general, porque el dinero es fungible.
¿De dónde salió, gobernador? Ayer informabas que finalmente pudiste conseguir el 50% para abonar a la quincena del 30 de julio a los trabajadores. ¿De dónde salió ese 50%? Bueno, hemos tenido muy pequeñas entradas por parte de recaudación, de pago de algunos impuestos de algunas empresas, y de un recurso que nos va a llegar en próximo miércoles 11, que es una participación federal, y solicitamos pues o generamos un mecanismo para adelantar ese recurso, no en su totalidad, pero una parte. Por eso nos alcanzó para el 50% de la quincena y eso nos permitió avanzar el día de ayer precisamente con ese pago. ¿A cuánto asciende la nómina estatal mes a mes? ¿Y cuánto necesitas para poder saldar este rubro de aquí a que termine tu administración? Cada quincena yo estoy erogando aproximadamente en números redondos 100 millones de pesos. De tal manera que en los 3 meses que quedan, más la segunda quincena de julio, son 7 quincenas, son 700 millones de pesos, más el gasto operativo, más el pago de algunos proveedores, menos lo que va a llegar de participaciones ya programadas. Tenemos un pequeño inconveniente con la transmisión con el gobernador del estado. En un momento más vamos a retomar la transmisión con el gobernador. Tuvo un corte en su transmisión. Justo en este momento nos estaba hablando de que quincenalmente su administración eroga 100 millones de pesos para la nómina estatal. Esto incluye, por supuesto, trabajadores sindicalizados, jubilados, pensionados, el magisterio estatal y, por supuesto, el personal de confianza y de contrato. También nos señalaba que en este año se tuvieron que cubrir un recurso por 1,000 millones de pesos para pagar contratos y pasivos en la banca privada, por lo cual tuvo un desajuste en esta administración y que ya era un tema previsible para poder afrontar al final de su administración. Vamos a ver si podemos retomar la transmisión. Saúl, perdón, tuve un problema aquí de conectividad, ¿me escuchas? Sí, te escuchamos. Gracias. Estamos pidiendo dos conceptos, digamos que se deriva de 3 partes, ¿no? Los 2 conceptos es un apoyo extraordinario de 800 millones, más la concreción de un bono cupón cero que estamos dislocando, que ese recurso estatal, eso no impacta las finanzas públicas federales, pero tiene que ser autorizado por el gobierno federal de aproximadamente 150 a 160 millones de pesos. ¿Por qué? Me van a preguntar, ¿y por qué esta cantidad si lo que ocupaba yo en diciembre para pagar los aguinaldos es de 500 millones? Porque ahorita vamos a solicitar 800. Bueno, pues porque hemos tenido una recaudación de impuestos propios mucho menor a lo que se tenía programado. Nosotros estábamos esperando más o menos 1,150 millones recaudar en todo el año de ingresos propios, de impuestos propios, y no vamos a llegar ni a 800. Ahorita vamos en 600. La estacionalidad más fuerte es a principios de año, ya después baja muy fuerte la recaudación en los meses finales del año, de tal manera pues que tenemos ahí un problema de aproximadamente 300 millones que se generaron este año por tener una recaudación menor a lo esperado. Tengo la impresión, gobernador, de que estabas entre la espada y la pared. ¿Cumples con la ley de disciplina financiera y liquidas estos pasivos a corto plazo o desajustabas las finanzas en este caso, con los trabajadores? ¿Es así? Pues de alguna manera había que atender una cosa u otra. Yo lo que siempre esperé pues es que hubiera una respuesta pronta, rápida por parte del gobierno federal para el otorgamiento de recursos extraordinarios y no incurrir en el costo
de un default o un incumplimiento a los créditos quirografarios. Si no hubiera yo pagado los créditos, la calificación crediticia se hubiera colapsado. Esto incrementa además de manera muy importante las tasas de interés, el nivel de riesgo, nos volvemos no dignos de crédito, es decir, ningún banco nos prestaría, y se encarecería el servicio de la deuda. Eso tendría costos todavía mayores. Más allá de las consecuencias jurídicas, habría costos financieros importantes por un incumplimiento en los vencimientos, en el pago de los vencimientos de los créditos quirografarios. Esa fue la razón por la que, además de que la ley lo obliga, se pagaron los créditos quirografarios. Esperábamos contar con el apoyo federal para pagar las quincenas y aún no ha llegado. ¿Tiene solución el problema, sí o no, gobernador? Sí, tiene solución. La solución es la que se ha planteado al gobierno federal, que nos apoyen con un con un apoyo extraordinario. Déjame decirte que el pacto fiscal, esto es algo que es muy importante entender. El pacto fiscal le asigna el 80% de todo lo que se recauda al gobierno federal, el 15% a los estados y el 5% a los municipios. Toda la vida, todo el mundo hemos tenido claro que en el pacto fiscal, pues no hay equidad entre los tres órdenes de gobierno, de tal manera que, pues siempre ha habido transferencias de recursos a través de programas, a través de fortalecimientos financieros, a través del ramo 23, etcétera, de dinero de ese 80% federal a los estados y a los municipios. Nosotros, por ejemplo, en el año 2016 recibimos más de 1,000 millones de recursos extraordinarios. En el 17, por ahí de 830, en el 18, 900 y tantos millones. Siempre habíamos estado recibiendo entre 800 y 1,000 millones de pesos por año de recursos extraordinarios. En el 19 cayó de manera significativa a 400 millones y en el 2020 completamente en cero. Es decir, tenemos ya prácticamente 20 meses sin recibir un solo peso de dinero extraordinario y limitándonos exclusivamente a lo que representa ese 15% que le corresponde a las entidades federativas dentro del pacto fiscal. Esto no genera un equilibrio, es decir, no hay ningún estado ni ningún municipio que puedan tener un equilibrio financiero en las finanzas públicas, limitándose única y exclusivamente a lo que les corresponde por el pacto fiscal. Siempre ha habido transferencias por parte del gobierno federal y en ese sentido hemos hecho esa gestión para que nos ayuden a equilibrar las finanzas y poderle cumplir a los trabajadores. ¿Ese apoyo sería, se pasaría, se heredaría o tendría que regresar en la siguiente administración o sería simplemente apoyo a fondo perdido o algo así? No, se está solicitando como un apoyo extraordinario y lo que nos estamos pidiendo es que no nos genere un impacto en el futuro para que no comprometamos con la solución de hoy las finanzas públicas de mañana. De los recursos que señalas que pudiste gestionar o utilizar para cubrir con la mitad de la quincena del 30 de julio, ¿cuáles son los sectores que sí pudiste depositarles y cuáles no? Bueno, se están atendiendo fundamentalmente a toda la base trabajadora sindical, que es la gran mayoría de los trabajadores, a los jubilados y pensionados y algunas áreas que son estratégicas como el tema de la seguridad pública, ¿no? Son los temas que han recibido prioridad con la limitante que tenemos de recursos para poderles pagar al menos, como sucedió ayer, el 50% de su quincena. Nos comenta la Asociación de Pensionados y Jubilados del Gobierno del Estado, que aglutina más o menos 717 personas, es dirigida por Rafael Amador, que a ellos no se les entregó ese 50%. ¿Qué tienes que decirles a ellos? Seguramente son jubilados y pensionados de confianza. Sí. Es decir, hay personal sindicalizado que está en activo y cuando se jubila pasa a ser pensionado jubilado sindicalizado, o hay otros de confianza que se jubilan y pasan a ser pensionados o jubilados de confianza. Solamente se pagó a personal sindicalizado.
¿Tuviste ya algún contacto, por lo menos vía telefónica, con el presidente de la República para explicar esto, para solicitar apoyo? No, yo he solicitado audiencia con el señor presidente desde principios de junio. Me dijeron también con mucha claridad que no podría haber condiciones de una reunión en el proceso electoral. Había que esperar que concluyera la jornada electoral, de tal manera que después del 6 de junio yo empecé a hacer la gestión para buscarlo, para que me recibiera. Por diferentes razones, pues no se pudo, pero bueno, ya llegó el día de mañana a la hora. Él viene a hacer una gira de trabajo a Colima y ahí tendremos la oportunidad de platicarle. Yo voy a exponerle con mucho detalle qué está pasando con las finanzas públicas, información que ya tiene la Secretaría de Hacienda. Yo estuve el martes pasado en una reunión con la subsecretaria de Egresos, una reunión de más de 2 horas, en donde le expliqué con todo detalle qué es lo que está pasando y qué es lo que le estamos solicitando de apoyo al gobierno federal. ¿Cuántos son los trabajadores que se están viendo afectados directamente? Bueno, no tengo el número en este momento, pero pues en sentido estricto, todos los trabajadores hemos empezado a pagar algunas, por ejemplo, pagamos lo que fue policía operativa, ministeriales operativos, en fin, hemos intentado ir cubriendo las áreas que son apremiantes, que no podemos prescindir de ellos como sociedad, pero son muchos trabajadores porque tampoco estamos pudiendo hacer las transferencias a la Universidad de Colima, por ejemplo, al Poder Judicial, al Poder Legislativo, a la Fiscalía General del Estado, y por lo tanto se está generando un impacto pues generalizado para quienes están normalmente recibiendo transferencias del gobierno del Estado. ¿Reconoces que es una crisis seria al final de tu administración? Por supuesto, es una crisis terrible, es la peor crisis que he enfrentado en lo que va de mi administración, y estoy dedicado totalmente en resolverla, en enfrentarla, en resolverla con seriedad, con institucionalidad y con total transparencia. En esta semana ha habido amagues ya tanto en el Congreso del Estado como el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado y algunos otros sectores de pues interponer alguna denuncia en tu contra. También en el Congreso mencionaban la solicitud de algún juicio político. ¿Qué opinión te merece? Bueno, yo creo que aquí hay dos cosas. Una es, digamos, son momentos de unidad, son momentos de solidaridad con los trabajadores, son momentos de buscar soluciones a esta problemática. No son momentos de denigrar la política ni de lucrar con una situación tan lamentable como esta. Yo insisto, se pueden hacer todas las investigaciones necesarias. Esto no es un desorden en las finanzas públicas, no es una indisciplina en el gasto. Esto es un problema sistémico que estamos viviendo casi todos los gobernadores que estamos concluyendo nuestro mandato, algunos municipios también, y que tiene que ver pues con el diseño del modelo financiero nacional y con un riesgo sistémico. Esa es la problemática. No va a resolver nada el juicio político, no va a resolver nada una renuncia. Es un tema que se debe de ver con absoluta seriedad y que debemos de encontrar las soluciones. Aunado a este problema, ¿cómo entregarás la administración estatal en términos financieros a la siguiente administración, a la próxima gobernadora? Bueno, yo creo que hay 6 conceptos. Toda la parte financiera que incluye créditos de largo y de corto plazo, eso va a estar perfectamente bien ordenado y en cumplimiento. Las retenciones, planeo dejarlas también en cumplimiento. Los convenios es el tercer punto. El cuarto punto son transferencias, pues como ya lo dije, a la Universidad de Colima, a los poderes, etcétera. Transferencias, pago de nómina y prestaciones laborales, toda la parte sindical, y por último proveedores. Son los 6 rubros. Los primeros 3 estamos muy bien en términos de cumplimiento, y con este apoyo que estamos solicitando al presidente queremos dejar también en cumplimiento los otros 3, o por lo menos un avance muy importante. ¿Ya platicaste con la futura gobernadora sobre esto? Sí, ella y yo traemos un diálogo, nos hemos reunido, no sé, 2 o 3 veces. En la última reunión le platiqué que iba a ser el anuncio de que no podíamos pagar la nómina, le expliqué las causas
y también lo compartí esta información, por supuesto, con el gobierno federal, que ya sabían cuál era la situación, la Secretaría de Hacienda, la Consejería Jurídica del presidente, la propia Secretaría de Gobernación, con quien también hemos tenido un diálogo, están totalmente enterados de esta situación. ¿Nos puedes enlistar con quién estuviste gestionando esta semana recursos para este problema? Bueno, yo creo que son varias personas dentro de 3 instituciones o 4. Es Secretaría de Hacienda, Banobras, la Consejería Jurídica del presidente y la Secretaría de Gobernación. ¿Qué les dices a los trabajadores finalmente, gobernador? Bueno, en primer lugar, es un mensaje de solidaridad, entendiendo su molestia, reconociendo su derecho a manifestarse, pero dándoles también la seguridad y garantía de que estamos trabajando para buscar una solución, que tienen el derecho a cobrar su quincena y que buscaremos todas las alternativas para poderles cumplir a la brevedad posible. ¿Es clave mañana la reunión o la visita del presidente para poder solicitar una ayuda? Sí, por supuesto. Mañana es definitorio el asunto. Si esto genera finalmente una respuesta positiva por parte del señor presidente, inmediatamente deberá de empezar a fluir el recurso a los trabajadores y reactivar absolutamente todos los pagos. Yo no estoy contemplando otro escenario, yo estoy contando con la ayuda del presidente y sé que su sensibilidad a esta situación y su solidaridad con los colimenses nos va a generar un apoyo para poder salir adelante. ¿Nos puedes repetir con cuánto puedes librar este problema en las finanzas del Estado y de qué área o de qué rubro saldrían esos recursos o podrían salir esos recursos del gobierno federal? Pues básicamente lo que estamos solicitando es un apoyo de recursos con recursos extraordinarios, equivalente en promedio a lo que veníamos recibiendo hasta el 2018, el 2016, 17 y 18, incluso si promediamos lo que se recibió de recursos en el 2015. Más o menos estamos hablando de 800 millones de pesos más la autorización del bono cupón cero por parte de Banobras. ¿Cuándo fue la última vez que te reuniste o dialogaste con Martín Flores, el líder del sindicato de trabajadores? Ayer me reuní con él y fue que le dije que teníamos la posibilidad de pagar hasta el 50% del personal jubilado, tanto activo como pensionado. De acuerdo a lo que nos dices, quiero pensar que la próxima semana podrías tener solucionado esto. Yo esperaría que sí, espero que en primer lugar el presidente nos dé una respuesta positiva y en segundo lugar que sea pues rápida, es decir, que podamos contar con el recurso a la brevedad posible. Gobernador, te agradezco la comunicación y no sé si quieras agregar algo más. Agradecerte, Esaú, esta entrevista, me pongo a tus órdenes para futuras entrevistas, seguir informando a la población y reiterar mi compromiso con la búsqueda de una solución que le permita al gobierno del Estado cumplir con su obligación con la clase trabajadora. Muchas gracias. Gracias, Esaú. Pues estas son las palabras del gobernador del Estado, José Ignacio Peralta Sánchez, quien nos hace un breve recuento de la situación financiera que atraviesa su administración al final de su periodo. Reconoce que es un problema grave, que es el problema más importante, más fuerte que ha enfrentado su administración. Señala que está enfocado en resolver este problema, que un punto clave para llegar a unas soluciones posiblemente mañana, cuando pueda tener un diálogo personal directo con el presidente de la República, quien estará de visita en el estado de Colima el día de mañana. También señala que probablemente la próxima semana pues tenga una solución. Señala también que de dónde se tendrían o la principal opción para poder acceder a estos recursos sería de un apoyo extraordinario de la Federación, que empate un poco los recursos que estuvo recibiendo el Estado de parte de la Federación en el 2015, 16, 17, y de esta manera pues tratar de encontrar alguna solución. Esto fue la entrevista con el gobernador en medio de esta crisis severa que vive su administración, una crisis financiera que de acuerdo a lo histórico pues nunca había sucedido,
y esto es lo que nos dijo el mandatario estatal. Agradecemos mucho el favor de su atención y esté pendiente de todos los cortes informativos y las transmisiones que estaremos haciendo de manera continua hasta que este problema no tenga una solución para pues la burocracia estatal, y sin embargo, y sin duda, pues es un problema muy, muy serio el que enfrenta el Estado. Muchas gracias y muy buenas tardes.